Hola, mi nombre es Diana Ladino, tengo 44 años, estamos en el barrio El Enea. Acá pasé los mejores años de mi infancia, 20 maravillosos años. Este es el barrio donde viví, esta es la casa donde me crié. Los juegos más representativos, o sea, son maravillosos recuerdos definitivamente. Entre los 6 y los 10 años, pues a los 6 años nos dejaban salir a la calle, o sea, era muy escaso, ¿cierto? O sea, no teníamos pues como la posibilidad porque estábamos pequeños, íbamos al colegio, yo estaba en la jornada de la tarde, entonces cuando llegaba ya eran las 6, 7 de la noche, entonces no podía hacer juegos. Cuando me pasaron a la jornada de la mañana, entonces ya podía disfrutar de las horas de la tarde y empecé a tener amigos en la cuadra, muchos amiguitos, todos de mi misma edad, más niños que niñas, y jugábamos en la calle hasta donde nos permitían, porque normalmente entre 5:30 y 5:45 la mamá salía a llamar: Diana Eugenia, ya se acabó el tiempo del juego. Jugábamos muchísimas cosas, entre los 8 y 10 años jugábamos golosa, coco botado, hacíamos con los tarros de leche clean zancos y hacíamos carreras de zancos, carreras de estopas, hacíamos tintín corre corre, que ese era el más terrible porque siempre en el proceso de correr algún accidentado había. Cuando ya fuimos creciendo un poquito más, como a eso de los 10 añitos, que uno ya tiene más conciencia, tiene más amiguitos, empezamos a hacer comitivas. La comitiva es un grupo de amigos que se reúnen a cocinar en la calle. Entonces uno presta la olla, el otro hace la fogata, imagínense los riesgos. Pues, y lo hacíamos con fósforos, con cera, entonces teníamos cómo hacer una fogata. Alguien prestaba la olla, otro prestaba la tapa, y cada uno sacaba de la alacena de sus papás a escondidas poquitos de algo, una papa sin lavar, un plátano. La carne era muy escasa, por lo general no había, nos tocaba en ese momento de pronto pues robarle a la mamá un pedacito de carne y hacíamos frituras, comíamos. En esa época existía el moresco, o sea, era una cosa terrible que sabía súper dulce, pero nos encantaba. Entonces sacábamos agua, vasos plásticos o de vidrio y hacíamos moresco y hacíamos la representación de una familia, de unos amigos, de un viaje, y en ese proceso jugábamos. Nuevamente los papás, 5:30, 6 de la tarde, hágame el favor y se entra. Ya más grandecitos, 11, 12 años más o menos, pues ya uno se antoja de la bicicleta y patines. Entonces al principio uno solo recorre, no sé, de la cuadra a la mitad, porque ahí es el lugar seguro. Entonces ya tú quieres explorar el resto del barrio, te permiten ir hasta la siguiente cuadra y tú vas tomando confianza, entonces ya te vas hasta el parque. Acá en la Enea, donde estamos ubicados, está muy cerquita la cancha, las canchas de baloncesto y de fútbol, como a 1,5 cuadras hacia arriba. Y 1,5 cuadras hacia abajo queda el parque y la iglesia. Entonces era genial porque allá había cómo saltar escalas, cómo saltar pequeñas montañas, entonces eso era fascinante. ¿Cómo era el barrio en esa época, a comparación de cómo lo es ahora, para precisamente hacer esos juegos de calle? Pues mira que no se sentía lo que siente uno hoy de mamá, ¿cierto? Yo también tengo una niña de 12 años y podíamos salir libremente. ¿Cuál era el mayor peligro? Una caída, porque una caída representaba un regaño, que no te dejaran salir y pues arriesgar alguna parte de tu cuerpo. Ese era el mayor riesgo, pero no habían esos riesgos tan inherentes a la seguridad, o si alguien te está mirando, o si alguien te quiere dar un dulce y el dulce no es seguro. Eso no se sentía, no pensábamos en eso, no había riesgo. Y pues todo lo que queríamos, todos los compañeritos, que éramos más o menos unas 12, con mi hermana mayor, era disfrutar y pasarla rico, porque la calle te generaba tranquilidad, porque llegabas mugroso, porque llegabas disfónico de gritar, incluso golpeado, pero llegabas ya a hacer tareas, porque lo primero no era hacer la tarea. Tú llegabas del colegio, mami hola, uno que otra que hacer, y 3 de la tarde ya uno callejeando. Pero pues siempre los papás en esa época nuestra: cuídese mucho, usted tiene que ser responsable, si a usted le pasa, a usted es al que le duele. Todo el tiempo nos criaron para ser muy responsables y estar muy seguros de nuestro cuerpo y de las cosas que estábamos haciendo. Bueno, los juegos que teníamos de pequeños eran muy mixtos. O sea, el grupo de niños y niñas era 50-50. Entonces, por ejemplo, si jugábamos al papá y a la mamá, yo nunca era la mamá, no me gustaba, yo siempre era una hija, y era una hija líder, era una hija de esas que son malcriadas, ¿cierto? Cuando jugábamos con pelotas o cuando jugábamos Jamie, Coco Botado, siempre los grupos
estaban muy mixtos, no había quien llamara más la atención que otro, y si era brusco, pues el niño o la niña recibía igual el golpe. Ya a los 12 empecé a montar en patines y a montar bicicleta. Tú clasificas esos amigos que te gustan, que van con esos gustos tuyos, y nos íbamos para la licorera de Caldas a montar bicicleta, éramos temerarios, nos gustaba la adrenalina. Cuando no podíamos salir, porque había mucho invierno, porque estaba cayendo mucha ceniza, jugábamos en las casas y jugábamos juegos muy interesantes, juegos de mesa, Monopolio, ese es el conocidísimo, porque ahí es rico, ahí uno mira quién es el rol, quién es el más inteligente o el más estratega. También teníamos tableros con marcadores borrables y jugábamos con los amigos de entre los 13 y los 15 años más o menos a adivinar canciones, a adivinar personajes, a jugar ahorcado. Entonces, bueno, no, fue una época definitivamente maravillosa, inolvidable. Juegos que estén de calle que yo diga, qué maravilla, Jamie, porque es competitivo. Conseguíamos tapas de gaseosa, armábamos una torre de unas 8 o 10 tapas muy bien armadas, hacíamos grupos y tirábamos la pelota y quien tumbara tenía que salir a correr. Había un grupo que era el que primero daba para tirar las tapas. El que tirara más duro la bola, pues las tapas volaban. Iba a ser más difícil recuperarlas para volver a formar el Jamie. Y los otros buscaban a poncharte. Entonces, si te ponchaban, salías del juego. Lo recuerdo mucho porque había que correr, había que esconderse, había que ser estratega. Ese lo recuerdo mucho. Me encantaba Titín Corre Corre. Porque en esa época no todas las casas tenían timbre, ¿cierto? Entonces, unos eran timbre, otros eran con la mano. Y como uno sabe que hay vecinos que son bravos, entonces uno decía, camina que este se pone furioso. Y uno se escondía a ver cómo salía de furioso. Y esos muchachos, otra vez molestando, no sé qué. Mañana le digo a doña Adela. Bueno, cosas de esas. Esos son los que más recuerdo. Y me encantó definitivamente montar en bicicleta y patines. Siento que eso me desarrolló parte de ser más segura, después de tantas caídas, ¿cierto? Pero eso te genera cierta independencia. Juegos con pelotas, ponchado en una pared, buscábamos la pared donde no hubiera vidrio, que no hiciéramos ningún daño, nos hacíamos 3 o 4 y estaba el otro grupo que buscaba poncharte, ponchado. Jugábamos bate, también 2 grupos y habían bases, el palo, el bate, era un palo de escoba o un palo o una tabla de una cama, pero que tú pudieras tener la facilidad de darle a la pelota. Era de esas pelotas plásticas que rebotan mucho. Si le dabas y atinabas, sal a correr y hacer las estaciones y hacer pues la base, la carrera, uno hacía era la carrera, ¿cierto? Canicas, aquí justo donde estamos era de tierra y hacíamos huecos. Nos hacíamos en la parte de allá con las canicas que son de colores buenísimas y lo que hacíamos era encholar y esos huecos tenían unos puntos y esos puntos te daban un premio. Yo no recuerdo qué premio era, pero lo hacíamos. Y en época de chispitas mariposa, en diciembre hacíamos diablos. Los diablos, cuando es el 7 de diciembre que uno hace las velitas, toda esa parafina que queda y cogíamos las chispitas mariposas y hacíamos como si fuera una estufita, poníamos allí todo el tema de toda la parafina que quedaba y uno le echaba saliva y eso salía más grande la chispa. Entonces era muy emocionante porque nos gustaba ver pues como las quemas que hacíamos. De hecho pues sí, el pelito se nos quemaba o las pestañas o no faltaba el que salía pues moreteadito y le quedaba ahí el quemoncito. Era de las cosas más peligrosas que hacíamos, hacer quemas, porque pues no, eso se hacía a escondidas, de hecho, de los papás. A ellos no les gustaba que nosotros hiciéramos todos esos juegos. Definitivamente el juego en calle te da herramientas fundamentales para hoy ser las personas que somos. Si lo hubiera hecho en casa, únicamente en casa y solo con una hermana mayor, hubiéramos logrado entender de que el mundo era solo de 2. Pero cuando tienes la posibilidad de salir, de untarte, de caerte, de embarrarla, eso te da mayor seguridad, te da mayor desarrollo de problemas, ¿sí? De cómo enfrentar situaciones complejas, cómo tener hambre y decir no puedo porque no estoy en casa, que mi mamá yo le digo tengo hambre y me da algo, sino que estoy lejos y si tú no guardas la plática que te dieron, entonces no tienes con qué hidratar. Entonces, definitivamente, la calle, como la vivimos en nuestra época, los juegos, la convivencia,
pelear con tus amiguitos de alguna manera, te da herramientas para que hoy puedas resolver y puedas tener un trato diferente con la gente de tu edad, incluso con menores o si tienes hijos con tus hijos, ¿cierto? Hoy yo quisiera que mi hija saliera a jugar como yo lo hice. Acá jugábamos todo el tiempo, acá hacíamos las comitivas, bueno, acá revisábamos toda la cuadra, acá había un muro donde está este carro, este Hyundai, y ahí nos citábamos todos. Ese era el punto de encuentro. Más allá no se podía porque quedaba muy lejos la mamá, o sea, la mamá salía y si no nos veía, pues definitivamente se enojaba. Esto era tierra, completamente tierra, entonces teníamos como los dos mundos. Teníamos la acera en donde nos raspábamos y aquí donde nos volvíamos nada con tierra. Definitivamente una época muy, muy maravillosa.